Una joven huérfana que sostenía a un recién nacido estaba siendo subastada hasta que un ranchero solitario se los llevó a casa. A finales de la primavera de 1874, el polvo se aferraba a todas las superficies de Cold Creek como una fiebre que no quería cesar. El sol era cruel, el tipo de calor que agrietaba la pintura de las puertas de las iglesias y convertía cada resplandor en juicio. En el centro de la ciudad, frente a la escalinata del Palacio de Justicia, se había erigido una tosca plataforma de madera. No por justicia, sino por algo mucho más feo. Ella lo envenenó, te lo digo. Mató a su propio marido, y ahora exhibe a ese bastardo como si fuera un trofeo. Nadie va a tomar esa cosa. Ella está contaminada. Recuerda mis palabras, ella traerá la muerte a cualquier casa en la que entre. La mujer en cuestión no dijo nada. Su nombre era Betty Coburn. Tenía apenas 18 años, aunque hoy parecía mucho mayor. Su vestido estaba rasgado en el dobladillo. La suciedad se extendía por sus brazos. Tenía sangre seca formando una costra en la sien. Las cadenas tintineaban alrededor de sus muñecas y tobillos, lo suficientemente flojas para permitirle acunar al recién nacido en sus brazos, pero lo suficientemente apretadas para mantenerla etiquetada como culpable. El bebé, que aún no tenía 6 semanas, gemía confundido, demasiado pequeño para comprender el odio en el aire. Betty enroscó su cuerpo alrededor de él, protegiendo su pequeño cuerpo de un tomate podrido que explotó contra su espalda. Sus labios no temblaron, sus ojos permanecieron secos, pero mantuvo la cabeza gacha, no por vergüenza, sino por miedo a que si levantaba la vista, alguien viera que aún le quedaba algo de orgullo. Y también vendrían por eso. Jed Colburn, su difunto esposo, había sido enterrado 2 días antes y fue encontrado rígido y sin vida después de una cena tranquila. El forense notó algo extraño en su color. El rumor que siguió no estaba basado en evidencia, solo en conveniencia. Una esposa joven, un anciano, un bebé que llora y un pueblo que necesitaba a alguien a quien culpar. Lo llamaron subasta de misericordia. Mejor que la cárcel, mejor que la soga. Alguien podría pujar para acogerla, redimirla, reformarla o usarla como le pareciera conveniente. 2 pesos, se rió disimuladamente una voz entre la multitud. La tomaré si mantiene la boca cerrada. Previo, pero solo si consigo el bebé también. Betty se estremeció. Su agarre sobre el niño se hizo más fuerte. Una piedra pasó volando junto a su mejilla. Las burlas se hicieron más fuertes. Entonces vino la voz. Bajo, parejo, inflexible. Eso es suficiente. Las palabras atravesaron el calor como un trueno. Se hizo el silencio. Un hombre dio un paso adelante desde el borde de la reunión. Botas polvorientas, abrigo descolorido, un revólver en una cadera, una cadena de reloj de plata brillando debajo de su chaleco. Caminaba con la firmeza de alguien que había estado en lugares peores que este y vivió para contarlo, aunque nunca lo hizo. La llevaré, parpadeó el sheriff. Señor Pique, Gabriel, ¿está seguro? No es una cuestión de caridad. Dije que me la llevaría, repitió Gabriel, sacando una pequeña bolsa de cuero de su abrigo. El tintineo de las monedas en el interior era inconfundible. Aquí por el bono y lo suficiente para mantener cerradas todas las malditas bocas de este pueblo. Los murmullos resonaron entre la multitud. Gabriel Pique era un hombre que la gente respetaba desde la distancia. 36. Un ex-explorador de la Unión. Había regresado de la guerra cojeando, con una fortuna y con la negativa a ser el héroe de nadie. Él manejaba su rancho solo, mantenía sus campos limpios y jamás trajo a ninguna mujer a su puerta. Ahora estaba comprando a un sospechoso de asesinato. El sheriff dudó solo un momento antes de asentir. Desatar. Un diputado entró con llave. Betty no habló. Sus brazos permanecieron apretados alrededor de su hijo mientras los grilletes cayeron al suelo. Sus piernas se doblaron ligeramente cuando bajó de la plataforma, pero se controló antes de caer. Gabriel se acercó a ella lentamente, como quien se acerca a un animal herido.
Sus ojos, grises y tranquilos, se encontraron con los de ella. Ni frío, ni compasión, simplemente quietud. ¿Puedes caminar?, preguntó. Ella no respondió. Solo asintió. Él no le ofreció la mano. En cambio, se hizo a un lado e hizo un gesto hacia la carreta que esperaba. Vamos entonces. Ella lo siguió. Mientras subían, un hombre entre la multitud escupió al suelo. Apuesto a que no durarás ni una semana con ella, Pique. Gabriel no dijo nada. Arrancó las lluvias y los caballos giraron. La carreta crujió, el sol deslumbraba y los murmullos tras ellos se desvanecieron en el viento. Betty abrazó a su hijo y no miró atrás. La carreta retumbó por un largo tramo de camino de tierra, flanqueado por la hierba de la pradera y sombras que se aferraban como arrepentimientos. Betty permaneció sentada en silencio, con su bebé acunado contra su pecho. Jonah había dejado de llorar, pero su respiración seguía siendo entrecortada, como si el miedo a la multitud aún persistiera en sus huesecillos. Ella lo meció suavemente, con la mirada perdida en el sendero. Gabriel Pique no habló. Mantuvo la mirada al frente, con las manos firmes. En la reserva, el viento tiraba del ala de su sombrero, llevándose consigo cualquier pensamiento que tuviera. De vez en cuando, la miraba brevemente, pero no decía nada. Cuando el bebé tembló, Gabriel se quitó el abrigo y se lo devolvió. «Se congelarán», dijo. Betty dudó solo un segundo antes de abrigar a Jonah con más fuerza y cubrirlos con el grueso abrigo. Olía ligeramente a cuero y humo de pino. No le dio las gracias. Había olvidado cómo. Cabalgaron en silencio hasta que el paisaje empezó a cambiar. Las colinas dieron paso a una espesura de pinos y cedros, un arroyo poco profundo se curvaba alrededor de la base de una loma, y junto a él se alzaba una amplia casa de campo gris y desgastada, flanqueada por un granero, un cobertizo para herramientas y 3 caballos pastando que apenas levantaban la cabeza al llegar. El lugar parecía haber albergado a una docena de personas y no haber visto a más de una en años. Gabriel detuvo los caballos frente al porche. «Aquí está», dijo. Betty bajó lentamente, con las piernas rígidas. Del miedo y el frío. Gabriel rodeó la carreta, abrió la puerta principal e hizo un gesto para que entraran. «Tomarás la habitación de la derecha», dijo. «Tiene una estufa y un recipiente con agua. Hay cena en la mesa». Dudó en el umbral, sin saber si quitarse los zapatos, si pedir permiso, si siquiera respirar. Gabriel pareció presentirlo. «Ahora también es tu techo. Entra». Dentro, la casa era sencilla pero limpia. Suelos de madera, cortinas gruesas. Una única lámpara de aceite titilaba en la habitación principal. Él la señaló hacia una pequeña habitación junto al pasillo. Dentro, una cama modesta, un lavabo, una manta doblada y, para su asombro, en la mesa junto a la cama, un tazón de sopa humeante, un biberón de leche caliente para Jonah y un trozo de tela doblado. Gabriel habló, con voz tranquila y seca. «Feliz primer mes, pequeño». Luego se dio la vuelta y la dejó sola. Betty se quedó paralizada un momento. No podía respirar. Nadie en todo el último mes de terror y juicio había considerado la vida de su hijo como algo digno de celebrar. Le temblaban las manos a la cuchara. Jonah se removió y volvió a llorar. Hambrienta, lo alimentó primero, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas ardían en silencio. Por sus mejillas. La habitación estaba cálida, demasiado cálida. Había olvidado lo que se sentía la amabilidad. Dolía. No comió mucho. Su estómago se rebeló contra la paz, pero dobló la manta sobre Jonah y se sentó a su lado, escuchando. La casa no estaba del todo silenciosa. En algún lugar del pasillo, en la habitación del extremo opuesto, lo oyó. Un sonido suave y vacilante. Cuerdas, dedos contra la madera, una melodía, no pulida, pero suave. Gabriel Pique tocando la guitarra. Betty cerró los ojos. Recordó ese sonido, no la música,
sino la quietud entre las notas. 3 años atrás, en la feria de otoño de Red Bluff, estaba vendiendo manzanas junto a su primo cuando una ráfaga de viento le arrancó la bufanda de los hombros a un hombre. La recogió y se la entregó. Solo un breve instante. Él le dio las gracias. Sus miradas se cruzaron. Eso fue todo. Y, sin embargo, allí estaba. El mismo hombre, los mismos ojos. En la mesa, junto al tazón de sopa, cuidadosamente doblado, había un pañuelo, viejo, familiar, con unas iniciales ligeramente bordadas. Descolorida por el uso, la misma. Betty la tocó con dedos inseguros, luego la acercó, presionándola contra sus labios. No volvió a llorar. No le quedaban lágrimas, pero se recostó junto a su hijo, escuchando la canción del pasillo. Una canción que no era para ella, pero que tampoco debía ocultarse. Afuera, los árboles susurraban con el viento. Adentro, por primera vez en un mes, Betty durmió sin soñar con cadenas. Las mañanas llegaban lentamente en esa parte del terreno donde el sol se tomaba su tiempo para salir sobre las crestas de los pinos. Betty se levantó más temprano. Se movía como humo por la casa, silenciosa, invisible, cautelosa. Sus días eran un patrón de pequeñas labores y suaves mecedoras, alimentando a Jonah, lavando la ropa de cama, barriendo el polvo de rincones que nadie había tocado en años y evitando la mirada de Gabriel Pique. Había aprendido desde muy joven que la mirada de un hombre podía significar 100 cosas, ninguna de ellas segura. Pero la mirada de Gabriel, cuando se posaba en ella, siempre era breve, respetuosa, curiosa tal vez, pero nunca hambrienta. Eso la asustaba. Más que nada. Él no pedía nada, no esperaba nada, y fue en ese silencio, en esa distancia, que ella se encontró bajando la guardia poco a poco. Por las mañanas, encontraba leña apilada cuidadosamente junto a la estufa, agua ya sacada del pozo, una toalla doblada esperando en el lavabo. Gabriel nunca mencionaba estas cosas. Ella nunca preguntaba, pero se daba cuenta. Una tarde, se sorprendió tarareando a Jonah mientras fregaba la mesa de la cocina. Las ventanas estaban abiertas. La brisa era suave. Y por primera vez en más de un año, no había mirado por encima del hombro con miedo. Eso también la asustaba. Pero los recuerdos tenían su propia forma de volver sigilosamente. Habían pasado menos de 2 años desde que se había vestido de blanco y se había casado con Jed Colburn por acuerdo, por presión, por falta de una verdadera elección. Tenía 17 años, de pie ante el altar como un cordero esperando ser entregado. Jed le doblaba la edad, con una voz quebradiza como cuerda seca y manos que olían a tabaco y hierro viejo. No la habían golpeado, no de la forma en que la gente. Se hablaba de ella, pero tampoco la habían tocado con cariño. Sus días estaban llenos de largos silencios, comidas frías y habitaciones a las que tenía prohibido entrar. Jed la mantenía cerca como una posesión, algo que pulir pero que nunca se oía. El único calor en esa casa llegó meses después, envuelto en sangre y llanto, cuando nació Jonah. Él era suyo. Nadie podía arrebatárselo, ni siquiera la muerte. Ahora se aferraba a él, como si su alma dependiera de ello. Gabriel, por su parte, era reservado. Pasaba la mayoría de los días cuidando la cerca, trabajando con los caballos o sentado en el porche trasero con un libro de contabilidad y un vaso de agua de lluvia. Pero por las noches, a veces se sentaba frente a ella en la sala principal, con el fuego crepitando entre ellos. Bebía café a sorbos y la miraba como si esperara el silencio adecuado para hablar. Una noche, por fin lo hizo. Estuve en Montana una vez, dijo. Campaña de invierno, servicio de caballería. Nieve tan profunda que perdiste a los hombres antes de las balas. Betty levantó la vista. Estaba mirando fijamente las llamas, con la mandíbula apretado. Perdimos a 11 en 3 días. No por disparos, solo por frío y hambre. Traje a 2 de vuelta, ambos ciegos por congelación. El resto se quedó en silencio. Ella esperó, sin saber qué decir.
Esa fue la última vez que usé uniforme. Se levantó y se fue a la cama. Ella se quedó allí sentada mucho tiempo después. Jonah, dormido en su regazo, el fuego reduciéndose a brasas. Ese fue el primer pedazo de sí mismo que él le había dado. Lo sostuvo con cuidado, como algo preciado y frágil. Pero la bondad solo podía contener la enfermedad por un tiempo. 3 noches después, se desplomó. Llegó rápido. Sudor, temblores, luego oscuridad repentina. Acababa de dejar a Jonah en la cama cuando sus piernas se doblaron junto a la cama. El mundo se desmoronó. Luego nada. 1 minuto. Cuando abrió los ojos, era de mañana. Estaba en la cama, caliente, con el olor a caldo en el aire. La luz del sol se filtraba a través de la cortina. Le palpitaba la cabeza, pero sus extremidades estaban envueltas en mantas, y algo más profundo, consuelo. Jonah estaba acunado en la silla. A su lado, envuelto en mantas y durmiendo plácidamente. Y Gabriel estaba sentado en el rincón más alejado, encorvado, con el sombrero sobre los ojos y un paño frío aún húmedo en la mano. Se había quitado las botas y el abrigo colgaba de la silla. Se había quedado con ella toda la noche. Betty parpadeó con fuerza 1, 2 veces. Miró a su hijo, luego al hombre que no la había tocado, ni la había desvestido, ni se había aprovechado de ella, solo se quedó, solo la observó, solo la protegió. Por primera vez, el dolor en su pecho no era miedo. Era algo más cercano a la incredulidad y la esperanza. Se recostó contra la almohada, silenciosa y segura. El verano hundía sus raíces en la tierra. Los días se alargaban, pero en el rancho, el tiempo transcurría con suavidad. Betty se acomodó sin darse cuenta. Dio de comer a Jonah temprano, barrió el porche y luego siguió a Gabriel al jardín con pasos silenciosos. Él nunca le asignaba tareas, nunca le pedía que hiciera más de lo que deseaba, pero las hacía de todos modos. Agradecido por el silencio y la distancia, le permitió llenarse a su manera. Le enseñó a cuidar las vides de calabaza, cuando cortar la menta antes de que amargara y cómo detectar los nidos que los mapaches dejaban bajo la cerca. Se movían como 2 fantasmas de guerras diferentes, uno cargando el peso de la traición, el otro el recuerdo de hombres que nunca habían vuelto a casa. Una mañana, la llevó al corral y le entregó una bolsa de alimento. Agáchate. Deja que vengan a ti. No los apresures. Se resisten a las cosas repentinas. Betty se arrodilló, extendiendo la palma de la mano. Un corderito le rozó los dedos, sangró suavemente y luego presionó su cabeza lanuda contra su rodilla. Sonrió rápida y débilmente, luego se contuvo y se puso de pie demasiado rápido. Más tarde esa semana, Gabriel le entregó un revólver. Creo que una mujer tiene derecho a saber cómo proteger lo que es suyo. Betty miró fijamente el frío metal. Dudó, luego lo tomó. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura como si fuera un ancla y una promesa a la vez. Él le enseñó a disparar a la tierra detrás del granero, a respirar despacio, confiar en su mano. Nunca fallaba. Aún así, algo en su interior no cedía. Jonah reía más ahora, arrullaba cuando Gabriel entraba en la habitación, incluso se agarró la barba una vez con el puño regordete. Gabriel se limitó a sonreír y dijo, «Tienes el agarre de tu madre». Betty se estremeció ante el cumplido. Esa noche, sentados en el porche, viendo cómo el sol se hundía entre los árboles, Gabriel habló en voz baja. «Sabes, pueden quedarse para siempre si quieren». Betty no giró la cabeza. «No soy la clase de mujer que necesitas», dijo. Él dejó que el silencio se prolongara, pero ella lo llenó con más. «Ya me han reclamado, me han marcado, me han desechado. Todo lo que ves aquí es lo que quedó después del incendio». Gabriel apoyó los codos en las rodillas y miró al horizonte. «No necesito que seas nada», dijo, «excepto que estés vivo». Se puso de pie, asintió una vez y entró. Betty permaneció donde estaba, con el pecho oprimido por una sensación que no podía identificar.
Más tarde esa noche, después de que Jonah se durmiera y los grillos comenzaran su largo sermón, Betty encontró a Gabriel afuera. Había estado cortando leña casi todo el día y ahora estaba sentado desplomado en el banco del porche, sin botas, con los ojos cerrados, respirando lenta y profundamente. Ni siquiera se había acostado. La luz de la luna lo envolvía en plata, suavizando las líneas duras de su rostro. Parecía mayor y más joven a la vez. El hombre que la había sacado de una tormenta de juicio ahora dormía como si no perteneciera a nadie, ni siquiera a sí mismo. Ella dudó en el umbral, luego dio un paso adelante. Una manta le cubría el brazo. La colocó sobre él suavemente. Su mano rozó su hombro, luego instintivamente se movió hacia su rostro. Sus dedos se posaron cerca de su pómulo y luego, lentamente, lo tocó. Solo una vez, una simple presión de piel con piel, sin anhelo ni lujuria, solo una pregunta sin palabras. Gabriel no se movió. Betty retiró la mano, se quedó un largo instante observándolo y luego volvió a entrar. Cerró la puerta sin hacer ruido, y por primera vez, se permitió la esperanza de que tal vez algún día sus manos pudieran sostener algo sin que se rompiera. La paz en el rancho era de esas que susurraban finales, suaves, pero siempre cambiantes. Gabriel Pique había conocido esa quietud antes. Llegó en la guerra, justo antes de la emboscada. Ahora resonaba de nuevo cada vez que veía a Betty apartarle el pelo de los ojos a su hijo o tararear en voz baja mientras barría el porche. Una mañana nublada, ensilló su caballo. «Necesito recoger algunas cosas», le dijo. Ella asintió, sin darse cuenta de que se dirigía mucho más allá de Cold Creek. Horas después, Gabriel entró en Black Hollow y se detuvo frente a una pequeña caverna torcida llena de hierbas y huesos viejos. Dr. Elmer Pritchard entrecerró los ojos a través de unas gafas gruesas. «Bueno, si no es Gabriel Pique. Creí que habías desaparecido al este». «No del todo. Necesito preguntarte sobre un cadáver». «Jed Colburn». El doctor frunció el ceño. «Esa vieja serpiente». «Sí, lo vi. La piel no era la adecuada. Las venas eran oscuras. Parecía veneno, pero nadie preguntó. ¿De qué tipo?» «Hongo oso. Namgo. Lento, amargo, casi indetectable. Solo los Cockburn lo almacenaban. En la época en que preparaban tés especiales para el dolor de Jed, quienes tenían acceso a esa hierba. Cualquiera que trabajara los terrenos, pero Jed era descuidado y no me extrañaría que se tratara del hombre equivocado». Gabriel ya sabía a quién se refería. Clive Rimson, ex mozo de cuadra, despedido tras una discusión pública a gritos con Jed. Cocinaba a veces, limpiaba rara vez y siempre observaba el mundo como si le debiera algo. Ahora estaba de vuelta en el pueblo hablando de Betty como si necesitara que la rescataran. Gabriel le dio las gracias al doctor y cabalgó hacia la vieja finca Cockburn, abandonada desde la muerte de Jed. Muerte. Las ventanas estaban cerradas, el granero con llave, pero Gabriel encontró el cobertizo de hierbas detrás de la casa principal. El polvo se aferraba a cada frasco. Leyó las etiquetas, muchas escritas con la pulcra letra de Betty, hasta que una escondida en la parte trasera le llamó la atención, apenas marcada. La abrió. El hedor era inconfundible. Gorro de oso. La selló de nuevo, entonces vio un trozo de papel roto debajo del estante, un registro de suministros. El nombre de Clive estaba allí junto a una marca de requisición. Gabriel se guardó ambos en el bolsillo y regresó a toda prisa. Para cuando llegó al rancho, el sol ya se había ocultado. Su mano sangraba por una espina y su camisa estaba empapada. Betty estaba de pie en el porche, con Jonah en su regazo. No habló, solo observó. Él le entregó la receta y se dirigió al lavabo. «Espera», dijo ella en voz baja. Cruzó el porche y le tomó la muñeca. Sin decir palabra, ella desenvolvió el paño, limpió la herida y le aplicó ungüento de una lata que guardaba junto a la puerta. Sus manos no temblar. No le preguntó dónde había estado. Gabriel dejó que su contacto persistiera.
Por primera vez en días, la miró a los ojos. Ella levantó la vista. La tormenta y la tristeza en su rostro se suavizaron, convirtiéndose en algo más firme. Confianza. Quizás pequeña y cautelosa. No estoy acostumbrada a que la gente regrese, susurró. No dejo a la gente, dijo él. Ella asintió una vez, terminó de vendar y entró. Gabriel se quedó solo un buen rato, con su aroma aún en la puerta. En su bolsillo, el frasco y el papel presionaban contra sus costillas, prueba de que algo había estado mal desde el principio. Miró hacia la colina, la casa silenciosa a sus espaldas. La justicia no vendría del pueblo, ni de los hombres con títulos ni de los libros con reglas. Vendría de manos como las suyas, firmes, implacables, listas. Una tarde, mientras el sol arrastraba sus ramas doradas por el horizonte, 2 caballos coronaron la colina que dominaba el rancho de Gabriel Pique. Betty estaba tendiendo la ropa cuando los vio. Se quedó paralizada a mitad de la sábana mojada. Apretado en sus manos mientras los escritores se acercaban, uno con un abrigo gris impecable, el otro con el porte de quien no llama antes de entrar. Clive Remsen. Lo conocía por su forma de montar, como si la tierra le debiera algo. El hombre a su lado, mayor y bien afeitado, con una cartera llena de papeles, era claramente un abogado, no de la zona, no uno que ella reconociera de Cold Creek. Gabriel los recibió en la puerta. No dijo nada, solo la mantuvo abierta y señaló hacia la casa. Dentro, el aire se volvió frío a pesar del calor que aún persistía en el porche. Clive se quitó el sombrero con una elegancia refinada que no encajaba con sus ojos. «Buenas noches», dijo, con la voz impregnada de cortesía. «Gabriel, señorita Colburn». Betty estaba de pie cerca de la chimenea, con Jona en brazos. No habló. Gabriel permaneció junto a la puerta, con los brazos cruzados. Clive se aclaró la garganta, luego abrió la cartera de cuero y sacó un documento sellado. El abogado se adelantó, colocándolo sobre la mesa con precisión ceremoniosa. Esto, comenzó Clive, es el último testamento de Jed Colburn, descubierto recientemente en una caja fuerte bajo el suelo de su estudio, junto con un sello notariado y el escudo familiar. Gabriel arqueó una ceja, pero no dijo nada. Clive sonrió levemente. En él, Jed expresa su preocupación por las habilidades de la señorita Coburn, su temperamento y el escándalo en torno a la paternidad del niño. Betty apretó la mandíbula, pero guardó silencio. Clive continuó. El testamento me transfiere la mayor parte del patrimonio de Coburn, incluyendo todos los terrenos, a mí, siendo, como saben, su empleado de mayor confianza durante casi una década. Golpeó la página con 2 dedos y luego juntó las manos. Sin embargo, añadió con un gesto de gracia, ofrezco a la señorita Coburn la residencia continua en la propiedad como ama de llaves formal. Tendrá una habitación, comidas y un pequeño salario. El niño podrá quedarse siempre que no interfiera con las operaciones del negocio. El abogado asintió, como si fuera una oferta generosa. Entiendo que es una situación difícil, continuó Clive, pero debemos ser prácticos. Reputación, estabilidad, expectativas de la comunidad. Estoy dispuesto a proteger el honor de la señorita Coburn discretamente. Betty lo miró, sin miedo, ni siquiera odio, solo con una calma serena y firme. Dio un paso adelante, con cuidado, y colocó a Jona en la cuna que Gabriel había construido en la esquina. Luego se volvió hacia Clive y no dijo nada. La sonrisa de Clive se desvaneció. Gabriel se apartó de la puerta y se sentó a la mesa. Se recostó, haciendo crujir la silla bajo su peso, y finalmente miró a Clive a los ojos. ¿Eso es todo? Clive se erizó. Esperaba un poco más de respeto dadas las circunstancias. Gabriel tomó el sobre y lo abrió de golpe. Examinó la página, notando la firma, el sello, la caligrafía, cosas que podían engañar a la mayoría de los hombres. Pero Gabriel Pique había visto órdenes falsificadas que costaban la vida a soldados. Esto no era diferente.
Deslizó el papel de nuevo sobre la mesa. Olvidas una cosa, Clive. ¿Y qué es eso? Gabriel se mantuvo firme, lento y mesurado. Los hombres de verdad no necesitan papel falsificado para reclamar lo que quieren. Luchan por ello. Y desde luego que no insultan a una mujer en su propia casa mientras fingen ofrecerle caridad. Clive apretó la mandíbula. Volveré en 3 días con el sheriff si es necesario. Entonces tráelo, respondió Gabriel. Pero no traigas a ese abogado. No volverá a irse de mi tierra. El abogado palideció visiblemente. Clive se giró sin decir nada más. Gabriel lo siguió, cerró la puerta tras ellos y se quedó allí hasta que no fueron más que polvo en el horizonte. Dentro, Betty volvió a levantar a Jonah. Lo meció, en silencio, con la mirada fija en la nada. Esa noche, no dijo ni una palabra durante la cena. Gabriel no la presionó. Comieron en silencio, con la luz de las velas parpadeando entre ellos. Él salió después, como siempre, a revisar el granero y a echar heno. Estaba oscuro cuando regresó. En la mesa de su habitación había un cuadrado de lino blanco doblado, recién lavado, cosido a mano en el borde y con una costura cuidadosa. 2 palabras. Gracias. Lo recogió, lo acercó a su pecho y, sin decir palabra, lo volvió a doblar. Más apretada esta vez, y la deslizó en el bolsillo interior de su camisa sobre su corazón. Porter. Ya no usaba armadura, pero a veces un gesto podía ser más fuerte que el acero. La tormenta llegó sin previo aviso. Un sordo rumor se arrastró sobre Cold Creek justo después del atardecer, de esos que se te instalan en los huesos antes de alcanzar el cielo. Al caer la noche, el viento azotaba el valle como una cuchilla. La lluvia caía fuerte y oblicua, azotando las ventanas, sacudiendo las contraventanas. Betty acababa de dormir a Jonah. El niño se acurrucó bajo una manta tejida, respirando hondo tras un largo día de gateo y risas. Ella recorrió la casa, comprobando los pestillos, con los nervios a flor de piel. Cuando entró en la cocina, Gabriel estaba de pie en las sombras, afilando un cuchillo con un ritmo lento y constante. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», dijo. Ella asintió como si algo se acercara. Entonces llegó el olor. Humo, acre, amargo. Gabriel salió disparado hacia el frente. Betty lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza. El establo era un incendio. Llamas anaranjadas cortando el cielo oscuro. No era un rayo, ni un accidente, sino una advertencia, una trampa. Disparos resonaban entre los árboles. La voz de Gabriel era silenciosa. «A por Jonah». Corrió. Las botas chapotearon detrás de la casa. Los hombres gritaron. Betty los oyó con claridad. 3, quizá 4. «Agarra al bebé». Apretó a Jonah contra su pecho, lo envolvió en el abrigo de Gabriel y se dirigió a la parte de atrás. Gabriel la recibió en la puerta de la cocina. La sangre le goteaba de un corte en la cabeza. «Vete ya». Abrió la puerta de un empujón y la empujó hacia la tormenta. Resbaló en el barro, se agarró, se dio la vuelta, pero él ya se había ido. Rifle en alto. Corrió bajo el aguacero. Cada respiración, una lucha. El viento aullaba como lobos. Un trueno rasgó el cielo. Llegó al bosque. Respiraba entrecortadamente, Jonah gimiendo contra ella. Se agachó bajo un cedro, le besó la frente y susurró, «Volveré». Lo tendió en un lugar seco entre las raíces, envuelto en lana. Entonces sacó el revólver que Gabriel le había enseñado a usar. Sus pies se movieron antes de que su mente se diera cuenta. Los árboles la tragaron. Un relámpago brilló al llegar a la casa. Gabriel estaba en el suelo, forcejeando contra un hombre más grande. Otro se acercó sigilosamente con un cuchillo. Clive estaba cerca de la cocina, empapado y furioso. Una hoja en alto. Betty no dudó. Disparó. El disparo resonó en la noche. Clive gritó, dejó caer el cuchillo y cayó al suelo, agarrándose el hombro.
Uno de los matones huyó. El otro se quedó paralizado y luego echó a correr. Betty entró en la casa, empapada hasta los huesos, con el revólver aún temblando en la mano. Sus ojos no se apartaron de Clive, que se retorcía en el suelo, maldiciéndola con palabras que ya no la conmovían. Al acercarse, me llamaron novia, asesina con cuna. Dijeron que envenené a un hombre solo para ser libre. Volvió a levantar el revólver, lenta y firmemente. Su voz se mantuvo serena. Pero esta noche, salvé a un hombre que nunca me puso la mano encima cuando estaba rota, que me vio cuando nadie más lo hizo. Bajó el arma. Gabriel se puso de pie, con la sangre balanceándose en su costado. Su mano tocó el hombro de ella, no para sujetarla, solo para anclarse. Ella lo miró, asintió una vez. Luego le puso el arma en la mano y se giró hacia el bosque, hacia su hijo. Gabriel Pique no murió. Se acercó, la fiebre lo quemó durante días, la respiración entrecortada, la piel pálida como un pergamino, pero no cruzó ese umbral final. Betty nunca se apartó de su lado. Le secó la frente, le cambió las vendas, le dio de comer caldo a cucharadas lentamente. Le remendó las camisas con dedos silenciosos y se sentó a su lado durante las noches, susurrándole cosas que nunca pensó que diría en voz alta. Nunca se llamó a sí misma su esposa. Pero cada acto decía lo contrario. Cuando finalmente abrió los ojos, entrecerrando los ojos por la luz de la mañana, la encontró allí, con la cabeza apoyada cerca de su pecho, Jona dormido en su regazo. Su primera palabra no fue hola. Fue simplemente, llegas tarde. En el pueblo, en la tormenta dejó una estela. Clive Rimson, encadenado y ceñudo, se encontraba ante un tribunal silencioso. El testamento falsificado se desmoronó rápidamente bajo escrutinio. Los testigos hablaron. Se compararon las firmas. El secretario municipal confesó haber pasado por alto detalles. El sheriff apartó la mirada. Nadie se disculpó con Betty, pero tampoco nadie escupió a su paso. Los niños ya no señalaban. Las mujeres asentían cortésmente. Los hombres se apartaban. Su nombre, antes maldecido, se volvió casi neutral, casi limpio. 3 semanas después del incendio, justo antes del amanecer, Betty dobló una nota y la colocó debajo de la tetera de hojalata en la mesa de la cocina. Empacó una pequeña bolsa, solo ropa para Jona, la manta que más le gustaba y el cordero de madera tallada que Gabriel había tallado para su primer cumpleaños. No despertó a Gabriel. Se quedó de pie junto a su cama, observó cómo subía y bajaba su respiración y susurró algo al aire. Luego tomó la mano de Jona y salió al tenue azul del amanecer. Llegaron a la puerta principal justo cuando el cielo comenzaba a sonrojarse. Jona caminaba lentamente. A su lado, somnoliento pero firme. Entonces se detuvo. Un suave sonido se le escapó, mitad quejido, mitad risita. Se volvió hacia la casa y señaló. Betty siguió su mano. Gabriel estaba de pie en el porche, apoyado en una muleta, con la pierna izquierda atada, pero soportando el peso. Sus ojos estaban más oscuros por la curación, pero firmes. No gritó, no suplicó. Simplemente levantó algo con la mano libre. El pañuelo, el que ella había bordado semanas atrás. Limpio, planchado, intacto desde el día que lo dejó en su mesa. Ha estado aquí, dijo, desde el día que me lo diste. Hizo una pausa, sin apartar la mirada de ella. Y la cama en la que dormiste, todavía está caliente. Betty no se movió ni un instante. Luego lo hizo. Caminó hacia él, no con culpa, ni con vacilación, sino con una tranquila certeza. Cuando llegó a su lado, no le pidió permiso. Lo abrazó y lo abrazó fuerte. No vengo con una dote, dijo. Susurró. No vengo con nombre. Gabriel la abrazó con la misma fuerza. No necesito ninguno de los dos. Se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Traigo un hijo en agradecimiento. Si no necesitas una esposa, entonces déjame ser quien mantenga tu fuego encendido.
Gabriel sonrió por primera vez en lo que parecieron meses. Ya lo eres. Pasaron los años. La casa se llenó de música, de olores a pan y leña, del golpeteo de pequeños pies sobre la madera pulida. Jona creció fuerte y rápido, lleno de energía. Cada noche, cuando Gabriel regresaba del campo, el niño salía corriendo del porche, gritando papá, y se enroscaba alrededor de su pierna, con botas embarradas y todo. Y Betty, una vez la chica que nadie quería, estaba en la puerta, con el delantal espolvoreado de flores, el cabello iluminado por el sol que entraba por las ventanas abiertas, observándolos con ojos que ya no albergaban miedo. Nunca volvieron a hablar de la subasta, del incendio y de los nombres pasados que ella había desechado. No tenían por qué hacerlo. Habían construido algo nuevo, y perduraba. Algunas historias terminan con justicia. Otras terminan con paz. Pero las más raras, como la de Betty, no terminan en triunfo, sino en silenciosa redención, en un fuego reavivado, en un nombre reclamado no por la ley, sino por amor de las cenizas de una mentira. Construyó un hogar, y en los ojos de un niño y un hombre que nunca pidió nada, finalmente se liberó. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde cada relato es un viaje a través del polvo, el peligro y el tipo de amor que se niega a morir. Porque aquí no solo contamos historias donde las balas fallaron. Contamos las que los corazones no fallaron. Suscríbete ahora. Acompáñanos a descubrir las historias que el tiempo intentó enterrar, pero el amor se negó a olvidar.